Bueno, un cordial saludo para todos. En la mañana de hoy quiero presentarles un tema muy importante. Mi nombre es Diana Marcela Restrepo Marín, yo soy enfermera, magíster en epidemiología, también magíster en ciencias médicas con mención en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria. Soy docente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad CES. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me encanta, se llama los elementos hospitalarios y el uso de los elementos de protección personal, los aprendizajes de la pandemia. Eh, este trabajo surge de la necesidad que tenemos en este momento de hablar de los aislamientos por el contexto que nos permea en cuanto a la pandemia. Creo que hemos trabajado mucho sobre los aislamientos hospitalarios. Los aislamientos hospitalarios, vale decir desde el principio, han sido desarrollados en gran medida por las enfermeras. Recordemos que en un principio los aislamientos hospitalarios eran llamados barreras de enfermería, han ido migrando, han ido evolucionando, pero nuestro rol es fundamental en el desarrollo de estas prácticas que previenen y controlan la diseminación de las infecciones en muchos ámbitos, tanto en los ámbitos hospitalarios como en los comunitarios y en el hogar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los aislamientos hospitalarios, vamos a hablar de los elementos de protección personal y de los aprendizajes que hemos obtenido a través de todos estos años de trabajo. Y quiero comenzar esta presentación con una frase de la enfermera Marta Lucía Arroyave. Ella, en su libro de infecciones, específicamente en su capítulo de aislamientos hospitalarios, nos introduce a este capítulo con la siguiente frase: la forma más efectiva de detener la diseminación de una infección de paciente a paciente y de paciente al personal de salud o viceversa es mediante la buena práctica de las medidas de aislamiento. Y es la verdad, o sea, realmente las prácticas de aislamiento surgen de la necesidad de cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Y en este sentido, es muy importante el trabajo que nosotros hacemos día a día con estas medidas de aislamiento que van más allá de utilizar unos elementos de protección personal. Para poder hablar de los aislamientos hospitalarios y de las medidas de precaución, es muy importante entender la cadena de transmisión de las infecciones. ¿Por qué es tan importante tener la comprensión de la cadena de transmisión de las infecciones? Porque si nosotros entendemos cómo se transmiten las infecciones, nosotros vamos a entender los principios que rigen los aislamientos hospitalarios, y al entender los principios que rigen los aislamientos hospitalarios, pues podemos tener el control de la situación y trabajar con ciencia, no con miedo. Entonces, tenemos que entender cómo se transmiten las infecciones. Si nosotros entendemos cómo se transmiten, cómo de una persona infectada ese microorganismo puede llegar a una persona sana, susceptible y enfermarla, entonces nosotros tenemos el control, tenemos el conocimiento y podemos cortar la cadena de transmisión de esas infecciones. Entonces, vamos a explicar un poco la cadena de transmisión de las infecciones, y con un entendimiento de la cadena de transmisión de las infecciones va a ser mucho más fácil dilucidar cuáles son los aspectos fundamentales de los aislamientos hospitalarios. Lo primero que tenemos que saber de la cadena de transmisión de las infecciones es que claramente va a haber un agente infeccioso. Esos agentes infecciosos varían. Realmente hay bacterias, virus, hongos, protozoos, priones. En el ámbito hospitalario trabajamos o tenemos que estar enfrentados todo el tiempo contra virus, bacterias, hongos, en términos generales. Sin embargo, recordemos que las bacterias son un porcentaje, un porcentaje bajo de las bacterias son las que generan infecciones realmente en el hombre. De hecho, las bacterias son buenas. Cuando yo doy clases de control de infecciones les digo, no, miren, las bacterias no son malas, las bacterias son buenas, las bacterias nos ayudan, nuestro organismo tiene bacterias, y esas bacterias pues realmente nos ayudan en algunos procesos digestivos, pero también las bacterias que hacen parte de nuestra piel, que nos protegen, también nos ayudan y compiten con estas otras bacterias que de forma transitoria están en contacto con nuestras manos o con nuestra piel, y compiten con ellas y no permiten que nos colonicen o nos infecten, o las dejan en muy poca cantidad para que no generen daño en el tejido sobre el que yacen. Entonces, realmente las bacterias son malas cuando están ubicadas en un tejido que no es apto para que ellas vivan ahí.
y generan ese daño. Entonces, por ejemplo, una bacteria que en mi intestino me puede ayudar, que puede favorecer los procesos de digestión, una bacteria intestinal alojada en el sistema nervioso central podría generar daño en el sistema nervioso central y podría generar infección, ¿cierto? O en el tejido o en el tracto urinario. Entonces, la translocación de las bacterias que nosotros tenemos como flora normal pueden generar en términos generales una infección en las personas. También puede suceder que estas bacterias patógenas se encuentren en otra persona que tiene una infección y esa persona puede contaminar el medio ambiente, las manos de un trabajador y ese microorganismo que infecta a ese paciente puede pasar a otro paciente susceptible, sano, que podría infectarse. Entonces, vamos a explicar un poco más de esto. Debe existir un agente infeccioso. Ese agente infeccioso puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser un protozoo, puede ser un prión, pero algo súper importante para la transmisión de las infecciones es hablar sobre el inóculo bacteriano, ¿cierto? Entonces, para que la infección se dé realmente, es muy, muy importante que el microorganismo se presente en cantidad suficiente para generar infección en la persona. Entonces, ¿qué quiere decir el inóculo bacteriano? El inóculo bacteriano es, por decirlo de una forma en que lo entienda todo el mundo, una persona experta y no experta en el tema, el inóculo bacteriano es la carga, ¿cierto? La carga de microorganismo. Es posible que si yo tengo contacto con muy poquita carga de ese microorganismo, pues mi flora pueda defenderme, mi sistema inmune pueda defenderme y no me genere esa infección, que es lo que usualmente sucede en el medio hospitalario. Nosotros tenemos contacto día a día con infinidad de microorganismos, no solamente en el hospital, en el metro, en el bus, en el colegio, en la casa, en la universidad, pero mi sistema inmune y los microorganismos que están dentro de mí, mi flora endógena, me protege, compite con estos microorganismos que temporalmente, que transitoriamente tienen contacto con mi organismo y lo inhiben, lo controlan y evitan que se genere una infección. Diferente es lo que pasa a veces con ciertos virus que el organismo no reconoce, se pueden camuflar y cuando ya hay una infección, hay un daño del tejido, el sistema inmune se da cuenta que algo no sucede bien, pero ya es demasiado tarde porque este microorganismo que el organismo no conocía, pues alcanzó a hacer daño en sus órganos diana o en el órgano donde a él le gusta más estar, ¿cierto? Ya sea el pulmón, el riñón, el hígado, bueno, o el sistema nervioso central, porque los virus tienen diferentes tipos de manifestaciones. Entonces, cuando ellos se camuflan, cuando ellos ya están haciendo daño en ese tejido donde se alojaron, el sistema inmune se da cuenta y ya de pronto es demasiado tarde. Sin embargo, el sistema inmune tiene la capacidad de competir con ellos y de permitir y de controlar la infección en la mayoría de las ocasiones. Entonces, debe haber un agente infeccioso, ese agente infeccioso debe tener un inóculo suficiente para generar infección, no siempre causa la infección en las personas. A veces nuestro sistema inmune es capaz de controlarlo y en otras ocasiones pasa desapercibido y en el momento en el que el sistema inmune se da cuenta que ya está el microorganismo, pues es demasiado tarde y ya hay un daño o lo que nosotros llamamos infección. Entonces, ese es el primer paso, un agente infeccioso. Ese agente infeccioso usualmente está en un reservorio, o sea, reservorio puede ser un reservorio animado o inanimado. Entonces, nosotros decimos, miren, en el ámbito hospitalario puedo tener un paciente hospitalizado con una infección en herida quirúrgica. Bueno, digamos que este paciente tiene una infección de herida quirúrgica por una Klebsiella KPC, que en términos generales todos le tenemos miedo o no queremos que ningún paciente adquiera un germen multiresistente. Entonces, listo, tenemos este paciente. Ese paciente que tiene esa infección por ese germen multiresistente es el reservorio. Ahí está el germen multiresistente esperando su oportunidad. Posteriormente, llega alguien, toca a ese paciente, toca la herida, no vamos a clasificarlo en ninguna profesión, alguien hace algo con ese paciente, toca la herida y antes de irse con los guantes con los que manipuló la herida del paciente, levanta la baranda de la cama.
y se retira los guantes dentro de la habitación del paciente y dentro de la habitación del paciente se lava las manos con agua y con jabón, cumplió el protocolo. Luego llega alguien a esa habitación y saluda al paciente, no toca al paciente, simplemente apoya sus manos sobre la baranda de la cama. Pensemos que ese cuarto es un cuarto donde hay 2 pacientes. Esta persona toca la baranda de la cama, no toca al paciente, simplemente lo saluda. El paciente de la cama del lado llama a esta persona va, el paciente manifiesta que le está doliendo el catéter por donde le están pasando los medicamentos. Como esta persona no tocó al paciente de la otra cama, solo tocó la baranda, entonces va, el paciente le muestra que tiene dolor en esa vena, la persona va, lo toca, ¿cierto? Pero entonces tiene sus manos ya contaminadas con la Klebsiella que contamina el paciente que tiene la herida quirúrgica infectada y toca el catéter del paciente, dice, sí, mira, pero no está rojo, es que de pronto se tapó, ven, yo voy a hacer aquí una cosita, te lo voy a destapar rapidito, no te va a doler, y bueno, y sale. En ese momento, esa sola situación puede haber permitido que la persona que manipuló la baranda de la cama que está contaminada, contamine la piel del paciente y pueda generar una infección, un absceso por Klebsiella en ese brazo de ese paciente. Puede que en ese momento solo tuviera problemas y bueno, realmente el catéter se pudo haber parado, se pudo haber obstruido o podría estar en mala posición, lo pudo haber reacomodado, pero la manipulación podría haber hecho que si la carga del microorganismo fue lo suficientemente grande o ese paciente está recibiendo antibióticos y no tiene su sistema de defensa bien y la flora que lo protege no lo está protegiendo, entonces podría suceder que este agente infeccioso a través del reservorio que es el paciente que tiene la infección quirúrgica, la puerta de salida sería la herida quirúrgica, las manos del personal que contaminó la baranda de la cama eh, eh, contaminó las manos de otra persona y esta persona tocó la piel no intacta de otro paciente y ahí pudimos haber generado una infección. Entonces se dio la cadena de transmisión. Mire, hubo un agente infeccioso, un reservorio, una puerta de salida, un medio de transmisión y una puerta de entrada. También se da con las infecciones respiratorias. Cualquier infección respiratoria por coronavirus, por influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus. Hay una cantidad grandísima de virus respiratorios que generan infecciones respiratorias. Es lo mismo, hay una persona, tiene su cuadro respiratorio, esta persona puede toser, estornudar. Si las enfermedades respiratorias tienen 2 mecanismos de transmisión. Es posible que el reservorio sea el paciente, que en el momento en que estornuda, pues sale la gota, hay alguien a menos de 1 metro de distancia y en ese momento pasado no tenía sus elementos de protección personal y podría haber inhalado las gotas exhaladas por esta persona que estornudó o tosió o que habló. Pero también puede suceder que la persona que estornuda, tose o habla, lo hace y una persona toca alguna superficie que quedó contaminada con las gotas y luego se toca la boca, la nariz, las conjuntivas y adquiere la infección. Pero en términos generales, cuando hablamos de infecciones transmitidas por gotas, quiere decir que la persona estornudó, habló, son gotas grandes, no van más allá de 1 metro de distancia, estas caen rápidamente a las superficies y la persona puede inhalarlas cuando está a menos de esa distancia. Y también podemos hablar de los aerosoles. Los aerosoles son microorganismos que son más livianos, pesan menos de 5 micras, son goticas más pequeñas, se dice gotitas, y estos microorganismos no caen al piso, sino que pueden quedar en las superficies durante un tiempo, depende del microorganismo, y pueden ingresar a la vía respiratoria de las otras personas. Entonces hablamos, por ejemplo, de la tuberculosis pulmonar, una persona tose, estos microorganismos salen, al salir quedan suspendidos en el aire y cuando quedan suspendidos en el aire durante un periodo de tiempo, no es 1 minuto, 2 minutos, pueden quedar a veces horas en el ambiente, dependiendo del ambiente, y una persona ingresa y al estar un tiempo considerable en este espacio, respirando este aire contaminado con estos microorganismos, pues podría contaminarse y podría adquirir el microorganismo que
después de un periodo de incubación podría generar la infección en la persona. Entonces, estos son los aerosoles. ¿Qué otra enfermedad, por ejemplo, se transmite por aerosol? La varicela. La varicela es tiene un mecanismo de transmisión muy eficiente porque se transmite por aerosoles y por contacto. Entonces, el hecho, se dice que la persona antes de tener la erupción, 2 días antes de tener la erupción, puede transmitir la infección a través de aerosoles. Entonces, la persona cuando está a menos, está cerca de la persona que está incubando el microorganismo 2 días antes de generar la erupción, podría con estas secreciones de tamaño microscópico, con estas aerosoles, podría contaminarse y adquirir la infección. Entonces, miren, para toda infección hay un medio de transmisión. Y posteriormente, pues el huésped susceptible, ¿quién puede ser? Huésped susceptible puede ser el visitante, puede ser el personal de salud y pueden ser los mismos pacientes. En términos generales, cuando hablamos de aislamientos hospitalarios, estamos hablando de esa capacidad que tiene el, el, el- la el microorganismo de transmitirse, ¿cierto? No solamente a los pacientes, sino también a los visitantes y también al personal de la salud. A veces nosotros no escatimamos gastos ni recursos en implementar los aislamientos, pero realmente los aislamientos requieren una inversión económica importante porque requerimos unos insumos especiales y necesitamos un comportamiento especial para poder cumplirlos, y necesitamos adicionalmente cierta infraestructura específica para poder garantizar el cumplimiento de los mismos. Pero también hay sitios donde no tenemos esa infraestructura, no tenemos esos recursos, pero también es necesario tener ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos protocolos que nos permitan guardar en gran medida los aislamientos hospitalarios para evitar que las personas al interior de la institución se nos contaminen. ¿Y cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo hacemos que las infecciones no se den? ¿Cómo cortamos la cadena de transmisión de las infecciones? A través de unas precauciones, ¿cierto? Hablamos de las precauciones estándar y hablamos de las precauciones por vías de transmisión, que son precisamente los aislamientos. Alguna vez escuché a un profesor hablando de aislamientos. Estaba estudiando mi maestría en control de infecciones. Recuerdo muy bien que esta persona nos decía que realmente los aislamientos hospitalarios pues obviamente pues estaban en Chile, ellos hablan diferente, pero en mi versión paisa, los aislamientos hospitalarios prácticamente eran una alcahuetería. Él nos decía, no, es que si ustedes cumplen las precauciones estándar, pues la verdad es que no tendrían que aislar a la gente. El problema es que no cumplimos con las precauciones estándar y por eso tenemos que aislar a los pacientes. Pero si nosotros siempre trabajáramos conscientes de cómo se transmiten las infecciones, si tenemos conciencia, este paciente tiene una varicela, entonces la varicela se transmite por aerosol y por contacto, entonces los elementos de protección del personal que yo debo tener son estos, el paciente tiene que estar ubicado en tal lugar y las personas que ingresen deben tener tales precauciones, pues realmente el nombre de aislamientos sobraría. O sea, esa es la forma como se trata esa enfermedad y esas son las precauciones estándar para evitar que esa enfermedad se disemine. Y al final, pues al principio yo estaba muy reacia cuando le escuché la teoría, pero luego de que terminó su charla, dije, pues la verdad es que sí, nosotros no cumplimos las precauciones estándar y por eso a veces tenemos tantos problemas en las instituciones. Pero bueno, existen las precauciones por vía de transmisión, existen las precauciones estándar y los aislamientos hospitalarios realmente no pueden ser negociables. Los aislamientos hospitalarios deben hacer parte de nuestra rutina de todos los días. Entonces vamos a hablar de las precauciones estándar. Las precauciones estándar, pues bueno, no podemos dejar de hablar de la higiene de manos. La higiene de manos es supremamente importante, debemos hacernos higiene de manos todo el tiempo en nuestra práctica profesional. La Organización Mundial de la Salud tiene muy bien estructurado cuándo lavarnos las manos, con qué debemos hacernos el lavado de manos, si hay que hacer higiene con alcohol glicerinado, cuándo utilizamos el alcohol, cuándo utilizamos el jabón, qué tipos de jabones podemos utilizar para hacer la higiene de las manos, cuánto tiempo debemos hacer la fricción, ¿cierto? Entre 20 y 40 segundos, solamente la fricción. Entonces, hay todas unas pautas para hacer la higiene de manos. Sabemos que es la medida más eficiente, más eficaz. No voy a hablar mucho de higiene de manos porque pues esta no es la charla de higiene de manos,
pero realmente es la medida número uno para cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Recuerden que en términos generales un amplio porcentaje de las infecciones que se transmiten por gotas son de transmisión mixta y obviamente las infecciones de contacto, pues el vehículo más importante para contaminar las superficies, los objetos compartidos para esto son las manos, ¿cierto? Las manos del personal. Entonces, si nosotros como una convicción tenemos una política de hacer higiene de manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con alcohol glicerinado, pues la cadena de transmisión se corta inmediatamente. Otra cosa muy importante es el uso de guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos. Las personas deben realizarse, o lavado de manos es un término general, la higiene de las manos, por decirlo bien, hago la corrección. Entonces, nosotros debemos usar guantes cuando vamos a tener contacto con secreciones del paciente y en términos generales hay muchos procedimientos donde tenemos que utilizar los guantes. Aquí el problema de los guantes es que no nos den una falsa sensación de seguridad. A veces los guantes los utilizamos y como me estoy protegiendo yo, ¿cierto? Es el primer mecanismo para mi primera barrera de defensa para cubrir mi piel. A veces de forma un poco mecánica actuamos, realizamos los procedimientos y a veces con los guantes contaminados tocamos la cortina, la baranda de la cama, la bomba de infusión, un montón de superficies luego de haber tenido contacto con el paciente y eso es lo que genera contaminación del ambiente. Entonces, lo primero, higiene de manos fundamental. Segundo, uso de guantes, pero el uso de guantes teniendo conciencia de que estos guantes contaminados contaminan el ambiente. Entonces, debo retirarlos y cambiarlos tantas veces como sea necesario. El uso de la mascarilla. Nosotros, ahorita, todo el mundo desde que llega el turno se pone la mascarilla que es el recurso que nos han hablado mucho, pero miren, esto no es nuevo, las precauciones estándar existen desde hace mucho tiempo, es más, se llamaban precauciones universales, les cuento, y siempre nos han dicho, desde que empiece su turno, por ejemplo, el personal de urgencias, pues usted no sabe qué le va a llegar en su turno. Ojalá el paciente llegara con un letrero, cuidado, que tengo una tuberculosis, ojo que yo tengo una enfermedad respiratoria por un virus, no, este niño tiene tosferina. No, o sea, el paciente cuando llega, él llega enfermo, ¿cierto? No sabe usted por qué llegó el paciente a menos de que le haga el triage, ¿cierto? Ya en ese momento usted más o menos tiene una idea, pero como usted no tiene capacidad de saber qué le va a llegar, estoy hablando de un servicio de urgencias, entonces pues realmente usted debe tener todos sus elementos de protección personal para no correr riesgo. Esa es la primera barrera, la primera puerta de entrada a su vía aérea, entonces lo primero que usted debe proteger. Entonces siempre les hemos dicho mascarilla, adicionalmente, no solo por los aislamientos, en enfermería, ¿cuántos procedimientos realizamos al día? Para los procedimientos requerimos mascarillas, muchos de ellos. Entonces, pues la mascarilla de control fluidos debe ser uno de nuestros elementos de protección personal de uso diario, diario. Las gafas de protección, y me consta porque llevo muchísimos años trabajando en control de infecciones y íbamos con salud ocupacional a hacer rondas en los servicios y muchas veces eran las 11 de la mañana, a las 12 y llegábamos a hacer ronda por los servicios y le preguntamos al personal, mira, ¿y dónde están tus gafas? No, las gafas están en el locker. Ah, bueno, pero tú trabajas en una unidad de cuidados intensivos y ¿qué has hecho? No, no, pero no las he necesitado. No, no las has necesitado, pero ya bañaste al paciente, aspiraste sus secreciones, le hiciste higiene bucal al paciente, has hecho curaciones, has hecho un montón de procedimientos en los que podrías haber tenido el riesgo de salpicadura en tus ojos. No, no, es que realmente nosotros aquí no, no, eso no, yo me cuido muy bien, yo me retiro. Bueno, realmente las gafas siempre han sido parte de los elementos de protección personal y siempre, con pandemia o sin pandemia, debemos usarlas desde que inicia el turno, porque no solamente es el virus, no solamente es el coronavirus el que se transmite por conjuntivas, o sea, son en términos generales todos los virus respiratorios los que tienen esa capacidad. Entonces, las precauciones estándar dicen eso, ¿cierto? Debemos hacernos higiene de manos, utilizar los guantes, la mascarilla, las gafas, no solo cuando el paciente está aislado, no, porque no todos los pacientes llegan y requieren el aislamiento, debemos tenerlo como una barrera en nuestro trabajo diario. Así como el trabajador de una mina se pone el casco desde que arranca a trabajar en la mañana, nosotros debemos utilizar nuestros elementos de protección personal, ¿cierto? Él no va a decir, no, no me voy a poner el casco en este momento porque es que cuando yo vea que me va a caer una roca en la cabeza, yo me pongo el casco para que no me golpee. Cuando yo esté trabajando
con el pico y la pala, que tengo riesgo de que caiga una roca en mi cabeza, pues me pongo mi elemento de protección personal. No, o sea, se la tiene que poner porque no sabe en qué momento va a haber una avalancha, un deslizamiento, cuándo va a haber un movimiento de la tierra y puede ser golpeado su cabeza. Si también un trabajador está pintando un edificio y está en un piso 20, en el 20, sí, en el piso 25 pintando la pared, pues él no va a decir, no, no, yo no voy a amarrarme a la línea de vida, pues no voy a amarrarme porque no, yo aquí está muy fino, yo no me voy a caer, es que yo hoy me levanté para no caerme, yo acaso me levanto pensando en que me voy a caer, pues no, es que nadie se levanta pensando en que se va a caer, que algo va a pasar, que va a llegar el paciente con tuberculosis o con una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Pero como hace parte de nuestros riesgos profesionales, siempre debemos tener esas barreras porque no sabemos en qué momento va a suceder algo. Así como el que trabaja en altura siempre debe tener sus elementos de protección, siempre debe estar amarrado a su línea de vida, siempre deben tener sus cascos, sus zapatos especiales, porque no saben en qué momento se va a dar el accidente. En la ubicación del paciente, las precauciones estándar hablan que debemos verificar que los pacientes estén ubicados de tal manera que no generen riesgo para los visitantes, para los otros pacientes o para nosotros, ¿cierto? Si tengo un paciente que llegó a urgencias con una varicela, no lo voy a poner al lado de la paciente que está recibiendo quimioterapia y que está inmunosuprimido, ¿cierto? Tengo que tener mucho cuidado cómo ubico los pacientes para que ellos no me generen un riesgo dentro del servicio. Y eso se llama precauciones estándar. Adicionalmente, las precauciones estándar nos hablan de la desinfección de las habitaciones de los pacientes y de la limpieza. En términos generales, deben haber unas rutinas de limpieza y desinfección de los servicios de hospitalización, de las habitaciones y de los equipos médicos que son compartidos entre varios pacientes para evitar la contaminación de estos y la diseminación exponencial y masiva de microorganismos a otros pacientes. Otra cosa supremamente importante es la ropa de cama. ¿Cada cuánto se cambia la ropa de cama? Y les digo pues que he trabajado en este tema desde hace 3 o 4 años porque al principio pues nosotros siempre hemos cambiado la ropa de cama todo el tiempo, pero me decían, dame la evidencia científica de que la tengo que cambiar todos los días porque disminuye las infecciones y la verdad les cuento que no, para muchas instituciones que trabajamos en este tema, pues realmente no encontramos evidencia que nos diga que hay que cambiarla a diario. Lo que sí es claro es que cuando la ropa de cama está contaminada, debe cambiarse. Si un paciente tiene una enfermedad transmitida por contacto, donde hay secreciones, esa ropa es un fomite para transmitir las infecciones, ¿cierto? Entonces, realmente esto queda a criterio de las instituciones y la ropa de cama se debe cambiar tantas veces como sea necesario. Es posible que en una unidad de cuidados intensivos la cama deba cambiarse 2 y 3 veces al día, ¿cierto? Entonces, no debemos mitificar, no, es que cada semana, no, depende de la contaminación y del sitio donde usted esté trabajando. Y en cuanto a las precauciones estándar, pues durante el traslado de los pacientes debemos guardar todas las medidas de precaución para evitar contagios, para evitar poner en riesgo a las personas que están en el medio hospitalario y para evitar el contagio con los visitantes o la familia. Entonces, pues ustedes me van a decir, no, pero las precauciones estándar, fácil, higiene de manos, aislamiento, higiene de manos, uso de elementos de protección personal, higiene hospitalaria. No, realmente, pues si es así, prevenir es muy fácil, ¿cierto? Pues les diré, y yo creo que ya todos los que trabajan en clínica lo saben, que pues decir que es fácil es muy fácil, pero realmente hacerlo no es tan fácil, no es tan fácil cumplir las precauciones estándar. En el término de higiene de manos, nosotros sabemos cuándo nos lavamos las manos, tenemos letreros por toda la institución, nos han hecho campañas, miles y miles de capacitaciones, innombrables, por eso no hablaré más de higiene de manos, sabemos cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, con qué lo debemos hacer y tenemos los insumos para hacerlo. Listo, el problema es que según la Organización Mundial de la Salud, más o menos el 40%, la adherencia a la higiene de manos es aproximadamente el 40%, en el mejor de los casos. Estos son algunos estudios, pues podría traer miles de estudios diciendo cómo es la adherencia a la higiene de manos. En el primer estudio se observa
cuando se hace la observación encubierta, no se le dice a nadie, miren, no, van y no cuentan qué es lo que están haciendo, la adherencia a la higiene de manos inadvertida es del 41%, 44.1%. Cuando abiertamente dicen, venimos a observar si están realizando higiene de manos, la adherencia llegó al 74%, ni siquiera al 100%, avisando que estaban realizando la medición. En este segundo estudio, se miden 2.808 oportunidades de higiene de manos y se encontraron adherencias en las observaciones abiertas, es decir, cuando dicen venimos a mirar asuntos relacionados con la higiene de manos, la adherencia fue del 45%. Y cuando hicieron la medición encubierta, es decir, estaban midiendo adherencia a la higiene de manos sin decir el objetivo de la medición, pues qué era lo que estaban haciendo, la adherencia fue tan solo del 29%. En este tercer estudio se encontraron en 3.620 oportunidades para realizar higiene de manos en enfermeras en Texas una adherencia del 64%. Pero ellos también ahí determinan que la adherencia a la higiene de manos depende de la hora en la que se vaya a hacer la medición, a la adherencia a la higiene de manos, si es fin de semana o es en semana y si es de noche o de día, porque parece ser que en las noches la adherencia a la higiene de manos es mucho más baja. Entonces, miren, la primera precaución estándar, con la primera que cortamos la cadena de transmisión de las infecciones, pues tiene unos porcentajes de adherencia bajos en términos generales por parte del personal. Ahora les voy a hablar de otra medida que parece supremamente sencilla, pero quiero contarles los antecedentes y la importancia fundamental para nosotros como enfermeras. Siempre que hablo de este tema, comienzo con esta historia porque me encanta. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El 21 de octubre de 1854, Florence Nightingale y un batallón formado por 38 enfermeras voluntarias fue enviado a Crimea. Nightingale y sus compañeras de trabajo reformaron y limpiaron el hospital a pesar de la reacción de doctores y oficiales, logrando disminuir la tasa de mortalidad del 40 al 2%. He contado esta historia infinidad de veces. Cada vez que hablo de higiene hospitalaria, cuento la misma historia porque hace parte de nuestras raíces como enfermeras. Siempre lo hemos sabido. Siempre hemos sabido que la limpieza es fundamental en el cuidado y en brindar confort a nuestros pacientes, y no solamente en brindar confort, también para controlar las infecciones asociadas a la atención en salud. Sin embargo, también traje solo 2 artículos, podría traer muchos más artículos, pero en estos 2 artículos quiero mostrar la importancia del ambiente, ¿cierto? Cuando no limpiamos bien el ambiente, pues estas superficies que tocamos con las manos contaminadas, pues se vuelven en fomites que transmiten exponencialmente las infecciones. Entonces, en este brote, que es un brote de Acinetobacter baumannii, se hicieron 51 cultivos ambientales y se encontraron en el 53% de las superficies el Acinetobacter que estaba causando la infección en los pacientes. En este otro artículo también había un brote de 16 pacientes y miren, encontraron que las barandas de la cama, los controles de la cama, teléfono, el inodoro de la habitación, encontraron el microorganismo. ¿Por qué traje estos 2 estudios? Podría haber traído más, simplemente para mostrarles que dentro de las precauciones estándar hay un aspecto chiquitico que dice la higiene hospitalaria, ¿cierto? Limpie y desinfecte el ambiente hospitalario, ¿cierto? Las superficies ambientales y los equipos médicos, pero realmente es una de las medidas que menos se cumple. ¿Cuántas veces tendríamos que limpiar los equipos médicos en una institución de salud cuando tenemos un brote? Pues se ha dicho, cuando hemos tenido brotes de KPC, brotes de enterococo, brotes de pseudomonas, de acinetobacter, que mínimo 2 veces al día, mínimo 2 veces al día. Entonces estamos en medio de una pandemia donde el virus está por todas partes y ya sabemos que se transmite por gotas y por contacto, sabemos que tenemos que limpiar todo el tiempo el ambiente. ¿Cuántas veces en nuestras instituciones de salud estamos limpiando el ambiente? Y el ambiente implica todo: chapas de la puerta, perillas de los baños, atriles, bombas de infusión, puestos de enfermería, teclados de los computadores, el horno microondas donde calentamos nuestros alimentos y en donde vamos a comer finalmente sin protección respiratoria nuestros alimentos. Tendríamos que estar limpiando todo el tiempo esos objetos comunes que estamos compartiendo, ¿cierto? Todo el tiempo, varias veces al día. ¿Lo estamos haciendo? Ese es uno de los mensajes. Entonces, antes de la pandemia, quiero que nos ubiquemos antes de esta pandemia, antes de que llegara a Colombia, en noviembre del año pasado. Quiero preguntarles, ¿cada cuánto usaban las gafas de bioseguridad?
¿Cada cuánto? Desde que se levantaban, se ponían las gafas de bioseguridad, cuando usaban la mascarilla de control fluidos, desde que iniciaban el turno utilizaban sus mascarillas. Cuando ubicaban a los pacientes en las camas, en las camillas, ¿ustedes realmente verificaban los riesgos que tenían los pacientes de infección, de transmitirse las infecciones? ¿Aún lo hacen? ¿Qué precauciones tenemos al trasladar a un paciente aislado? Quiero que antes de la pandemia se ubiquen en ese tiempo, en esa época, en ese periodo y revisen cómo eran nuestras prácticas en ese momento frente a las precauciones estándar. No he llegado a los aislamientos, ¿cierto? ¿Cómo eran nuestras prácticas frente a las precauciones estándar? ¿Las cumplíamos, no las cumplíamos, pasaban desapercibidas, no teníamos el riesgo porque finalmente nuestro sistema inmune conocía esos virus, esas bacterias, estaba competente y no nos causaba daño? En cambio, este virus es un virus nuevo que tiene toda la capacidad de dañarnos y de generar infección en nosotros. Vamos a continuar con las precauciones. Ahora vamos a hablar con las precauciones por vías de transmisión. No, esta profesora hasta el momento no ha dicho nada que yo no sepa. Pues bueno, vamos a ver, es probable que no le diga nada que usted no sepa porque los aislamientos hospitalarios poco han cambiado, o sea, realmente siguen vigentes como en otros tiempos, solo que ahora tenemos, digamos, la premura, la necesidad de cumplirlos todo el tiempo. Las precauciones por vías de transmisión, lo que llamamos aislamiento, se da en varias, según la vía como se transmitan esos gérmenes. Entonces tenemos precauciones para enfermedades transmitidas por contacto, tenemos precauciones para enfermedades transmitidas por gota y tenemos precauciones para enfermedades transmitidas por aerosol. Aquí solo hablaré de estas tres, hay más, según los criterios del CDC y según otras instituciones, pues podríamos tener la forma de transmitir microorganismos, también podría ser por vehículo común, ¿cierto? También por vectores. Y también tenemos algo que se llama el aislamiento en ambiente protegido, que no es muy avalado por muchas instituciones, pero para el paciente oncológico, para el paciente neutropénico, tenemos un tipo de aislamiento que consta de proteger su ambiente y lo llamamos aislamiento protector. Ahorita en esta charla me centraré en las precauciones por vía de transmisión, en estas tres: contacto, gota y aerosol. Haciendo énfasis en lo siguiente: para este tipo de aislamientos, ¿qué necesitamos? Necesitamos cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Ya hablé mucho de ello en el transcurso de esta charla. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es cortar la cadena de transmisión y pueden haber más, pueden haber menos, pero en gran medida tenemos tres cosas importantes en cada aislamiento. El uso de los elementos de protección personal específicos. ¿Específicos para qué? Para que este agente infeccioso no llegue a este huésped susceptible. Y estos elementos de protección personal están enfocados ¿a qué? A ubicar los elementos de protección personal en la puerta de entrada del microorganismo. Entonces, si yo tengo un aislamiento de gotas, sé que ese microorganismo, la puerta de salida va a ser todo lo que genere gotas, puede ser la nariz, la boca, entonces voy a tratar de evitar que entre a mi organismo. Entonces el elemento de protección personal para las gotas puede ser, para una enfermedad transmitida por gotas, puede ser todo lo que cubra mi nariz, mi boca, mis conjuntivas, ¿cierto? Todo depende, entonces eso es muy importante. El uso de elementos de protección personal para el aislamiento, hay que conocer la cadena de transmisión. ¿Yo qué puedo hacer? Evitar que el microorganismo salga de ese paciente infectado o evitar que el microorganismo entre a mi organismo o al organismo de las personas que lo rodean. Debo hacer un control del ambiente precisamente por eso, porque algunos se transmitirán por gotas, otro por aerosol, otro por contacto. Entonces, mientras que el aerosol tengo más dificultades locativas en controlarlo y probablemente requiera un ambiente especial, un cuarto individual, es posible que en el aislamiento de gotas, como sé que la gota no va más allá de 1 metro de distancia, tal vez 2, puedo separar los pacientes a más de 2 metros de distancia, ¿cierto? En el aislamiento de contacto, la precaución en el ambiente es que tendré que tener una higiene y una limpieza exhaustiva de todo el espacio para que ese germen no se disemine. Y claramente tendré que tener unas pautas de comportamiento, unas restricciones en cuanto a la movilidad del paciente, en cuanto a la ubicación, no puedo ubicarlo en cualquier espacio y tendré que tener un comportamiento especial cuando estoy al frente de él haciendo algún procedimiento, evitando riesgos. Tengo que contener el riesgo y minimizarlo. Entonces, esas son las prácticas de aislamientos hospitalarios. En cuanto al aislamiento de contacto,
Realmente nosotros necesitamos tener bata de manga larga y guantes. Estos son los elementos de protección personal. Dentro del comportamiento que debo adquirir en este tipo de aislamiento es una estricta higiene de manos con el producto apropiado para el microorganismo que me estoy enfrentando. Habrá una restricción de la ubicación del paciente, ¿cierto? Él tendrá que estar ubicado en un sitio especial para evitar que se vuelva un factor de riesgo para mis otros pacientes, para la familia, para los visitantes, para mí. Y debo tener unas protocolos de limpieza y desinfección del entorno especiales para cortar la cadena de transmisión, sobre todo en aquellos objetos que se tocan con mucha frecuencia y los elementos o dispositivos médicos que puedo llegar a compartir con otros pacientes. Ese, en términos generales, es el aislamiento de contacto. En el aislamiento de gotas, entonces tendré que tener una mascarilla de control de fluidos, gafas, porque tengo que proteger mis mucosas, mi nariz y mi boca. En algunas ocasiones puedo utilizar la careta también, no es el uno, no exime al otro. Obviamente la higiene de manos, que es la primera barrera, la primera medida de contener las infecciones, y tengo que tener una ubicación especial del paciente. Adicionalmente, tengo que limpiar el entorno porque recuerden que estos microorganismos transmitidos por gotas muchas veces son de diseminación mixta, tanto de gotas como de contacto. Y en el aislamiento de aerosol, pues también es supremamente importante tener una mascarilla especial, ya esta sería la mascarilla N95, y el paciente debe estar en un cuarto individual. En cuanto al aislamiento de gotas y el aislamiento de aerosol, esto no es nuevo, o sea, ahorita con el coronavirus ha salido una política donde las enfermedades respiratorias, este coronavirus, cuando yo aspiro al paciente, lo intubo, manipulo la vía aérea, pues está francamente obligatorio, es mandatorio utilizar la mascarilla N95. Pero siempre ha sido así, o sea, en las infecciones que se transmiten por gota, en términos general, la gota tiene posibilidad de aerolizar, ¿cierto? Se puede volver aerosol en el momento en que estoy manipulando la vía aérea del paciente. Por eso, las terapeutas respiratorias, por ejemplo, trabajan con mascarillas de alta eficiencia, por eso en la unidad de cuidados intensivos, dependiendo del paciente, también utilizamos las mascarillas de alta eficiencia, porque hay esa posibilidad. Entonces, puede ser que determinados pacientes que tienen enfermedades que se transmiten por gotas, cuando están en ciertos sitios donde se manipula mucho la vía aérea, requieran manejo con mascarilla N95. Y eso no es del coronavirus, o sea, eso no es de hoy. Esta política existe hace muchísimo tiempo. En cuanto al aislamiento entonces de aerosol, que ya estamos hablando de otra cosa, tuberculosis, varicela, otro tipo de enfermedades, el paciente requiere por ese mecanismo, porque el aerosol se queda suspendido en el aire, en el ambiente un tiempo, necesita una mascarilla N95 que filtra gotas menores de 5 micras y probablemente requiere un cuarto individual con la puerta cerrada. Y si tengo la posibilidad de tener la ventana abierta, pues tener la ventana abierta, o algo que llamamos presión negativa. ¿Qué es la presión negativa? Que cuando yo abra la puerta del paciente para ingresar, el aire no salga hacia el corredor, sino que ingrese hacia la habitación, ¿cierto? Esa es la presión negativa. No siempre lo tenemos, entonces nosotros en nuestro medio decimos, abran las ventanas, cierren la puerta. Obviamente, siempre lo digo a modo de chiste, pero es verdad que la ventana de esa habitación no dé al corredor, o no sea, abro la ventana, pero nada hago si la ventana de la habitación va exactamente al puesto de enfermería o al pasillo por donde pasan las personas. Tiene que ser una ventana que dé al aire libre, ¿cierto? Que pueda haber ventilación natural, entrada de luz solar. Todo eso es muy importante en el aislamiento de aerosol. Para el coronavirus, porque es lo que nos compete en este momento, miren, si ustedes ven los elementos de protección personal que dice CDC que debe utilizarse, pues son ni siquiera estamos hablando de aislamiento de contacto o aislamiento de gota, no, son los elementos de protección personal, o sea, estoy cumpliendo cuando utilizo esos elementos de protección, la careta, cuando utilizo la mascarilla, la bata de manga larga, los guantes, estoy simplemente siguiendo las precauciones estándar según la vía de transmisión del germen. ¿Listo? Es de aislamiento mixto, ¿cierto? Se transmite de dos formas, por vía contacto y vía gota, y aerosol cuando hago determinados procedimientos. Entonces, esas son las precauciones estándar, los elementos de protección personal. Y aquí quiero dejar un mensaje muy claro para todos. Recuerden, está muy bien, estamos protegiéndonos con los elementos de protección personal, pero siguen
existiendo la Klebsiella, sigue existiendo la Pseudomonas, sigue existiendo la Cinetobacter, ¿cierto? Si un paciente, si yo estoy en una unidad de cuidados intensivos y tengo que atender 6 pacientes con coronavirus y 4 pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, y probablemente hay alguno que tenga infecciones por gérmenes multiresistentes, pues el aislamiento sigue igual. Así yo tenga la bata para protegerme del paciente que tiene coronavirus, cuando yo voy a ingresar al cubículo o al cuarto de un paciente que tiene un aislamiento de contacto por un germen multiresistente, pues esa bata no la puedo utilizar con otro paciente. O sea, no puede ser la misma bata con la que yo atienda a los 15 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, porque adivine qué, resulta que el paciente con coronavirus que está conectado a ventilación mecánica, que está muy mal desde la parte respiratoria, que está vulnerable, pues puede adquirir una infección asociada a la atención en salud por esos gérmenes multiresistentes que habitan en nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces es muy importante, o podría suceder también que el paciente postquirúrgico de neuro, el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico severo, que ingresó por urgencias, que está conectado a ventilación mecánica para manejo de su trauma craneoencefálico, pues termine con una infección respiratoria por coronavirus si yo no estoy cuidándome y cumpliendo con esas precauciones estándar, que no solo son para cuidarme a mí, sino para cortar la cadena de transmisión de las infecciones a los otros pacientes. Entonces, aquí quiero ser muy clara. Lo que nos están pidiendo que utilicemos como elementos de protección personal para el coronavirus, sí, es como si fuera el minero, mi casco para que no, mi casco de seguridad para no golpearme en la mina, mis botas, mi chaleco, reflector, ¿cierto? Eso es lo que utiliza él. Esta es su herramienta, esto es la forma como usted se va a proteger del coronavirus, pero que esa forma, esos elementos de protección personal con los que usted se está protegiendo del coronavirus, no se conviertan en un factor de riesgo para diseminar microorganismos al interior de la unidad de cuidados intensivos, al interior de la sala de hospitalización donde usted trabaja, al interior de la sala de cuidados especiales, y generemos un problema mayor de infecciones en los pacientes. Listo. Ese es el mensaje grande que les vengo a traer. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Por favor, hemos lidiado con cosas grandísimas toda la vida, con gérmenes multiresistentes, con gérmenes que podrían afectar nuestra salud, con E. coli, Clostridium, Shigella, hepatitis, rotavirus, virus respiratorio sincitial, enterovirus, sarampión, el herpes, la tuberculosis, la neumonía típica por SARS, con el Haemophilus influenza, con la Neisseria meningitis, con la neumonía por micoplasma, por la neumonía típica, con la tosferina, la fiebre escarlatina, las infecciones por adenovirus, por influenza, con la rubeola, con la papera. Desde que arrancamos a trabajar como enfermeras, como médicos, como terapeutas, como personal del área de la salud, como auxiliares de enfermería. Desde que empezamos a trabajar, hemos trabajado, hemos lidiado con todos estos gérmenes y aquí estamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos un sistema inmune que funciona, porque tenemos una flora que nos protege, porque existen unas medidas, unas precauciones estándar, unas barreras que cortan la cadena de transmisión de las infecciones. Y por eso estamos aquí. ¿Cuál debe ser nuestro aprendizaje de la pandemia? Sí, es hora de tomar en serio las precauciones estándar, utilizar los elementos de protección personal que siempre nos han hablado de ellos. Esta profe no les habló de nada nuevo, nada que no hubieran visto en la universidad, nada que no les hubieran enseñado en los hospitales donde laboran. No, el problema ahorita de los elementos de protección personal, de los aislamientos hospitalarios y de la transmisión de las infecciones es que cumplamos las medidas. Me cuido y me protejo, porque si yo me cuido y me protejo, yo te cuido y te protejo. Entonces creo que ese es el mensaje grande de todo esto. Los elementos de protección personal, los aislamientos hospitalarios hacen parte de nuestro trabajo diario, los debemos cumplir sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque cortan la cadena de transmisión, porque es la forma de cuidar a los pacientes, a los visitantes y cuidarme a mí misma. ¿Listo? Y si yo me cuido, también cuido a mi familia. Entonces creo que eso es el aprendizaje más grande. Debemos seguir trabajando con ciencia, con pasión y, por favor, sin miedo. Tenemos las herramientas. Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento, tanta tecnología y nunca habíamos sido tan fuertes como disciplina. Entonces, sigamos trabajando en esto, porque yo sé que
que vamos a salir bien y vamos a tener muchísimos más aprendizajes y vamos a seguir utilizando los elementos de protección personal como es debido. Y bueno, este es el final de la charla. Muchísimas gracias a las personas que la van a ver en este momento, aquí a los que la verán más adelante. Espero que eh, las cosas que dije en la presentación pues ayuden, eh, hayan aprendido algo, recuerden lo que ya sabían y que sirvan para la disciplina, para fortalecer cada vez más lo que hacemos con tanto amor, que es cuidar a los pacientes, es cuidar a las familias, es cuidar nuestro entorno. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Un feliz día para todos.